primera parte, muchas veces hemos oído, hemos pensado, ¿sí?, que se habla de la tecnología como un caballo de Troya, ¿no? Que la tecnología trae adentro algo, ¿verdad? En general, deterministas tecnológicos, solucionistas tecnológicos, ingenuos que andan por la vida dando vueltas van a pensar, la tecnología trae por adentro, si nos damos cuenta, y novedad, mejoramiento de las cosas. Hay algo que, ¿no? Este caballo de Troya trae dentro esto, la innovación. Bueno, en realidad, no. Tal vez sí trae cosas adentro, pero no trae necesariamente innovación. Y en la mayoría de las veces, la mayoría de los casos, hemos descubierto, hemos comprobado, nos damos cuenta, que la mayoría de las veces adentro de la tecnología lo que vienen son unas ideas zombies. Lo que viene adentro de las tecnologías son ideas zombies. Y estoy tomando prestado este concepto de ideas zombies, que lo tomo de Larry Cuban, que además lo trae de Kruger. La idea esta de la idea zombie en educación son ideas, viejas ideas, ¿sí?, que reproducen, en nuestro caso, modelos educativos que no terminan de morirse. O sea, son las ideas zombies, son modelos de educación que sabemos que no funcionan, pero que vienen con estas tecnologías y que no terminan de desaparecer por algunos motivos, que después podemos ver cuáles son esos motivos, si es que hay alguna explicación, pero son la idea del zombie, este zombie que nunca se termina de morir y que está ahí arrastrándose por la vida. Bueno, hay ideas educativas zombies que vienen otra vez y se renuevan con las tecnologías educativas. ¿Cuáles son estas ideas zombies? Aquí traje unas poquitas, pero me parece que nos sirven para entender el concepto. Así que les presento, ¡pam! Entonces vamos así con nuestra galería de ideas zombies en educación. La primera idea zombie es que la información es conocimiento, ¿sí? Esto es importantísimo y, digamos, es algo que permea toda la realidad y es como importante también detectarlo y poder empezar a erradicar a este zombie. La información, ¿sí? La información, por ejemplo, que es información, el dato concreto, una fecha, el nombre de, en este caso, las partes del oído, los datos, nombres, números concretos, palabras, ¿sí? Eso es dato, no es el conocimiento. Yo necesito pasar de ese dato a un conocimiento, o sea, entender cómo las cosas funcionan. Entender, por ejemplo, en este caso, el nombre, ubicar el nombre de las partes del oído, no significa que yo entienda cómo funciona el oído. Solamente pude ubicar, identificar cómo se llama cada parte, pero eso no, ni siquiera eso es lo más importante. Lo importante es saber por dónde, qué pasa con el aire cuando entra, que hay una vibración, que la vibración se conecta los nervios la llevan al cerebro y ahí puedo escuchar. Los nombres, en todo caso, son secundarios y los nombres no hacen entender la profundidad del concepto, la comprensión. Entonces, el dato, el nombre, la fecha, la enunciación de los componentes de algo, no significa que yo tengo conocimiento de esa cosa. Solamente tengo datos. Y yo necesito construir conocimiento, que significa poner todo junto, esos datos, y entender las cosas y poder compararla y poder decir cómo explicar, en tal caso, cómo funciona y poder contrastarla y poder arreglarla y poder explicarla para atrás y poder explicarla para adelante. El conocimiento incluye muchas más cosas y muchas acciones profundas que nombrar las cosas. Entonces no nos quedemos con que nombrar es conocer, ¿sí? El conocimiento es el dato al cual el estudiante le da sentido. Bien, idea 1, entonces la información no es conocimiento. La idea 2, enseñar, es decir, es una idea que viene muy acoplada con la idea anterior. Significa que si yo, con decir las cosas, ¿sí?, con yo decirlas y con que la otra persona las escuche, digamos, las palabras que yo digo, aunque yo las digo, entran en la cabeza del otro, entran en el oído del otro, y el otro ya sabe. Simplemente con decir, el otro aprende. Simplemente con leer, el otro aprende. ¿Cuántas veces nosotros, organizando cursos con docentes,
nos proponen, sí, vamos a leer este texto y después vamos a hacer un control de lectura. Y con el control de lectura representa que los estudiantes aprendieron. No, el control de lectura no representa que los estudiantes aprendieron. Representa de alguna manera que recuerdan la información que está en el libro. Pero otra vez, recuerdan la información. ¿Sí? A esa información le tenemos que dar sentido para construir conocimiento. Entonces, para aprender hace falta hacer algo más que decir o leer. Bien, hasta aquí entonces tenemos la idea zombie 2. Vamos con la idea zombie 3. La contraparte del enseñar, es decir, está la idea de que aprender es escuchar, repetir y retener. O sea, simplemente con escuchar, repetir y retener, los demás están aprendiendo. ¿Qué significa esto? Yo explico un tema, lo repetimos, lo ejercitamos de alguna manera, repetimos esta información, sobre todo si es información, la tratamos de alguna manera memorizar, la retenemos en la memoria y después evaluamos cuánto retenemos de esta información. Ahí tenemos un circuito que parecería un circuito virtuoso, ¿sí? Lo dijimos, lo ensayamos, lo repetimos, ¿sí? Y lo medimos, pero en ningún caso estuvimos haciendo algo para que esos datos se convirtieran en conocimiento. Todo quedó en la palabra, todo quedó en el relato, todo quedó en la enunciación, todo queda en un nivel de por afuera, superficial. No entramos, ¿sí? No llegamos a entrar en la profundidad de lo que significa conocer. Idea zombie, la siguiente, vamos por la quinta, ¿verdad? Que el saber se transfiere automáticamente a la acción. Y desde la foto me encanta, creo que casi no hace falta decir nada, agregar nada más, pero bueno, es esta creencia, si uno sabe, si uno ya sabe, digamos, vamos a suponer que ya pasamos de la información, pasamos al conocimiento, tenemos ese conocimiento, pero todavía nos falta un paso más, tenemos que lograr que ese conocimiento vaya a la acción porque no es automático, no porque tengamos un conocimiento empecemos a actuar per se a partir de ese conocimiento. Los seres humanos somos seres complejos y mucho más irracionales de lo que pensamos, con lo cual no es que sea algo y automáticamente porque sea algo mis conductas empiezan a reflejar ese yo sé, ¿verdad? Necesitamos, además de lograr generar ese conocimiento y que las personas construyan su conocimiento, que lo empiecen a ejecutar y que en sus prácticas profesionales puedan hacer uso de este conocimiento que tienen. Entonces, ahí tenemos otra idea zombie. Y la última idea zombie que viene muy a cuento con las tecnologías es que evaluar es medir, que para lo único que sirve la evaluación es para medir cuánto saben hacer las cosas las personas. Y sobre todo con las tecnologías es muy fácil medir la retención de palabras o de conceptos o de fechas. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Porque la computadora no sabe, no entiende textos. La computadora solo puede decidir si algo es correcto o incorrecto, de acuerdo a si fue programada para identificar, bueno, en este caso yo programo, la respuesta correcta es la A, en este caso la respuesta correcta es la B o la respuesta correcta es la C. Cuando los estudiantes eligen la respuesta correcta, la computadora califica, esta estuvo bien, esta estuvo mal, esta estuvo bien, de acuerdo al programa. ¿Por qué? Porque la computadora no entiende, no es que la computadora puede decidir por sí misma si una respuesta está bien o está mal. Nos falta todavía. El procesamiento natural del lenguaje de la computadora todavía es algo que queda lejos, y ahí hay como los que estudian computación dicen queda 20, queda 30, queda 40, o queda al infinito porque nunca, por el momento no existe una tecnología capaz de lograr la complejidad para entender el lenguaje. Pero bueno, en principio hoy por hoy no tenemos ninguna computadora puede tomar decisiones por más, digamos, por más inteligencia artificial que cree que nos vendan y que nos digan, ninguna computadora hoy por hoy entiende profundamente un texto, con lo cual solo se limita a identificar respuestas predeterminadas, que lo único que pueden evaluar es si yo recuerdo una palabra, un concepto, un dato. No puede, la computadora solo me puede evaluar a mí si poseo un dato. Y recordemos, el dato no es conocimiento. Entonces aquí tenemos 5 ideas zombies que están constantemente, que se renuevan y se refuerzan con las tecnologías educativas actuales.
¿Por qué? Porque una de las causas es justamente esta, los límites de la tecnología. No existen tecnologías que puedan analizar más, digamos, profundamente el lenguaje, ni existen tecnologías que puedan proponer complejos caminos de aprendizaje que se adecúen a las personas de cada uno. O sea, todo lo que la tecnología puede hacer en general tiene que ver con la programación que los humanos hagamos sobre ella. Este ejemplo me encanta, también es una de esas joyitas que uno encuentra por ahí y creo que es muy claro para mostrar. Fíjense, en esta imagen que nos hablan de la innovación educativa. Entonces, a la izquierda, una imagen de hace 75 años, ¿sí? Tenemos a un maestro enseñando la pizarra y a los alumnos copiando, entendiendo, resolviendo ejercicios. ¿Sí? Es una imagen tradicional de la educación que podemos decir que fue hace 75 años, fue hace 200 años, ¿sí? Es la imagen, una imagen educativa clásica. A la derecha y en colores para mostrarnos la transformación tenemos la innovación. Y en este sentido, ¿en qué consiste la innovación? Entonces acá ¿qué vemos? Tenemos alumnos que están sentados y en primera instancia, así a simple vista, no se ve que estén haciendo nada, simplemente están escuchando. ¿Y qué están escuchando? Están escuchando un holograma de un profesor que no está ahí, que vaya a saber que estaba en otro lugar y ese profesor por ahí como holograma estaba transmitiendo para muchos más estudiantes que los que están ahí, por ahí estaba transmitiendo para 5.000 estudiantes, no importa. Pero fíjense que el concepto, digamos, la idea pedagógica o el trasfondo pedagógico, o racional pedagógico, como diría Salomón, es el mismo en ambos casos. En ambos casos las personas están sentadas escuchando, no están haciendo nada significativo. No hay una actividad, o sea, no hay algo diferente en cuanto a la propuesta de la actividad. Es el mismo profesor hablando. Digo, en ambos, si uno tuviera que elegir cuál de los dos es mejor, digo, el primero es mejor, tiene al profesor ahí, son menos. El ratio entre alumno y profesor es menor en la izquierda, tienen posibilidad de interactuar más directamente con el profesor, en el otro, quién sabe si le pueden hablar. ¿Cuántos alumnos más? Si son 5.000. En el lado derecho no hay ninguna innovación desde lo pedagógico. Hay solamente un aparataje tecnológico que parece, ¿sí? que le da sí, con cierta cosa de modernidad, pero que remite a lo más profundo y arcaico de las pedagogías. Y estas son las ideas zombies. ¿Sí? Esta idea de que, bueno, con que el profesor venga y hable, los demás están aprendiendo. Y fíjense, están usando tecnologías carísimas, ¿verdad? Bueno, acá hay un ejemplo de cómo, ¿sí?, las ideas zombies nos aparecen disfrazadas con las nuevas tecnologías. Y cuando hablamos del racional pedagógico de las tecnologías, entonces, en el caso de pensar la educación a distancia, lo que sucede es que la tecnología era utilizada como un puente. ¿Qué significa que la tecnología es utilizada como un puente? Vamos a pensar, si nosotros tenemos un modelo educativo en donde lo importante es transmitir la información, ¿sí? Porque eso era lo que se entiende como educación, era uno tiene que ir a la escuela, a la universidad o a donde fuera a escuchar la información que daba el profesor, que era el dueño, el que tenía ese conocimiento y su tarea era transmitirlo. Entonces, cuando aparece la educación a distancia, la tecnología sirve para llevar esa información desde el punto de origen hacia el alumno, a la distancia, el alumno que no puede ir a clase, entonces había que hacerle llegar esa información. La tecnología es un puente, como si al principio fue el correo, pudo haber sido la radio, pudo haber sido la televisión, y de última instancia también fue el internet, es llevar la información, ¿sí?, a través de la imagen, el audio, el video del profesor, hacia aquel que está lejos y no puede estar presente junto con el profesor. Entonces, la tecnología solo me sirve para llevar información, es un modelo recurrente y ese ha sido el modelo clásico de la educación a distancia, porque entonces para eso la tecnología me resolvía ese problema, el problema de la distancia. En la educación a distancia, el problema que yo tengo es la distancia y lo salvo con la tecnología para
llevar la información. Bien, ahora, ¿qué sucede? En el camino sucede que la pedagogía fue cambiando, la pedagogía encontró nuevas formas de enseñar. Por supuesto que los avances de la tecnología tienen mucho menos glamour que los avances de la tecnología, ¿sí? Un avance de la pedagogía es mucho menos glamoroso que un holograma que se mueve, como vimos en la imagen anterior. Pero entonces, si nosotros sabemos desde hace casi ya 70 años que aprender no significa escuchar y que para aprender necesito hacer y que además aprendo en relación con los otros, aprendo discutiendo con los otros, aprendo trabajando con los otros, entonces la tecnología claramente no puede ser un puente para pasar información, porque yo necesito usar la tecnología para otra cosa, no para pasar la información, porque en el pasaje de la información no está el epicentro del aprendizaje. Aprendemos haciendo, aprendemos trabajando, aprendemos haciendo cosas. Acá hay enunciadas algunas de las muchísimas maneras que tenemos para aprender. Ustedes también, si prestan atención, van a poder encontrar algunas que hacen más frecuentemente, otros que hacen menos, y seguramente hay algunas que ustedes hacen para aprender que acá, en esta sencilla y breve enumeración, no están consideradas. Entonces, si aprendemos haciendo y tenemos todas estas oportunidades de hacer y formas de hacer, ¿cómo deberíamos pensar el entorno tecnológico para aprender y para enseñar? Como les decía, no es el tráfico de información, no necesito pasar la información, sobre todo porque hoy, sí, año 2021, la información está disponible, más allá de que si yo la paso o no la paso. Yo puedo, todo el mundo, con un teclado, una pantalla, una computadora y una conexión a internet, accede a la información. O sea, la información está ahí. Así que lo que yo necesito pensar es pensar este territorio donde las personas van a poder tomar, pasar de la información, de los datos al conocimiento. ¿Cómo van pasando? A través de estas acciones que están aquí enumeradas. Entonces yo pienso, cuando pienso en la educación en línea y pienso en la tecnología, considero a la tecnología como un territorio. ¿Sí? Aquí está hermosamente definida. Posibilitan el desarrollo de una propuesta educativa. ¿Sí? Es un lugar, son lugares de encuentro. ¿Sí? Y la tecnología aporta modos, usos, aplicaciones, ¿sí? y se adecúan a las necesidades pedagógicas. Variedad de opciones de cosas para hacer, no es información, la tecnología es este territorio, es el punto de encuentro donde yo voy a lograr que se encuentren y que coincidan los estudiantes y las posibilidades de interactuar, los contenidos, aquello que quiero que la gente aprenda, lo que quiero que aprendan, y el docente, hay un punto de encuentro, un territorio, y a partir de ese encuentro puedo empezar a generar actividades, puedo empezar a generar diferentes propuestas que me van a permitir pasar de la información al conocimiento. Y aquí la imaginación pedagógica es infinita y de alguna manera este seminario, este curso es solo como una enumeración, somera enumeración. La tecnología como territorio significa este punto de encuentro y donde se encuentran estos tres elementos principales, los que estudian, que se encuentran entre sí, el docente y el aprendizaje, aquellos que quiero que aprendan. Y ahí entonces empieza a pensar cómo yo puedo hacer cosas. No estamos en una internet donde solo puedo leer. En la internet de hoy puedo construir con los otros, puedo hacer cosas con los otros, ¿sí? Puedo diseñar, puedo hacer cantidad de cosas, cada uno puede imaginarse lo que puede hacer vinculado a la especificidad de su campo, y cada vez salen como nuevas aplicaciones y el trabajo de uno es pensar, bueno, ¿esto para qué me sirve? ¿Cómo logro con esto hacer una actividad piola? ¿Verdad? Pensar una actividad piola es una constante en la cual estamos, los que hacemos educación en línea, estamos todo el tiempo pensando, bueno, esto nos sirve para hacer qué, cuál es la actividad que podemos hacer, y la probamos, y la probamos, y la probamos. Pensar actividades, pensar cómo esto lo puedo adaptar y cómo esto lo puedo servir. Cómo esto me puede servir.
muchas veces, ¿sí? Esta idea del aprendizaje con los otros, el aprendizaje que se hace, difícilmente programable, ¿sí? Es más manual, es artesanal, con lo cual no es las propuestas de aprendizaje que vienen en los paquetes educativos que uno compra, porque los paquetes tratan de vender soluciones, tratan de vender cosas que ya están armadas, tratan de vender cosas sencillas. Bueno, ya está, mire, la solución para su escuela. Siempre la idea de las tecnologías viene de la mano de la solución, de las soluciones llave en mano. O sea, las instituciones la compran porque necesitan solucionar un problema y quieren problemas resueltos. No quieren que, miren, les vamos a dar un sistema y ahora ustedes artesanalmente empiecen a pensar las actividades. Eso no vende. Pero en realidad el uso significativo de las tecnologías en educación y en educación en línea pasa por ahí. Cómo yo empiezo a dar vuelta las aplicaciones, las empiezo a estirar, las empiezo a usarlas para lo que yo quiero y no para el racional pedagógico que traen incluido, que tiene que ver más con los procesos de transmisión y medición que con estos procesos de construcción.